Muy bien, queridos hermanos, les doy la bienvenida. En esta oportunidad nos vamos a disponer a estudiar la carta a Santiago. Vamos a hacer una introducción y en esta primera clase lo que vamos a hacer una introducción histórica para nosotros poder considerar algunas cosas sobre el tema de esta carta, cómo fue escrita, y vamos a poder hacer eso. Y espero que sea de edificación para todos nosotros. Entonces, en esta clase vamos a tomar como un versículo lema de todo Santiago, y creo yo que es el tema de toda la carta, cómo comienza Santiago en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien. Entonces, ahora, normalmente nosotros hemos encontrado una información literaria sobre la carta. Y no podemos desconocer que la carta tiene una forma literaria, gramatical, ¿sí? De epístola o de carta, perdón la redundancia. Pero es una de las llamadas cartas universales. ¿Por qué razón? Porque no tiene propiamente un destinatario, así como lo hizo Pablo para la iglesia en Gálatas, Efesio, Corinto, ¿sí? Está considerada dentro del grupo de las cartas universales. Y las cartas universales tenemos la de Juan, las de Pedro, la de Judas y la de Santiago. Si es así o me faltó alguno. ¿Sí? Son 3 de Juan, 2 de Pedro, 1 de Judas y esta de Santiago serían 7. Espero que no me haya faltado ninguna porque estamos grabando. Y queremos que todos nuestros estudiantes queden como edificados con esta enseñanza. Pero más que una carta, cuando uno se pone a leer Santiago, uno encuentra que es un sermón, una homilía, una disertación muy fuerte, ¿sí? La carta a Santiago ha sido comparada con el Sermón del Monte, ha sido comparada con Proverbios por su estilo sapiencial. Y nosotros tenemos que hacer algunas pequeñas consideraciones, porque en ella abundan en imperativos, enseñanzas y enseñanzas reflexivas. O sea, no solamente son enseñanzas doctrinales, sino que llaman a considerar lo que nosotros estamos viviendo o haciendo. Es así que encontramos también aún preguntas retóricas que solo se pudieran usar en un sermón. O sea, yo no les hago una pregunta para responder en un sermón, sino para llamar la atención y para pensar. Y creo que es una postura muy poco conocida de verlo como un gran sermón. Ahora, ¿qué también tenemos que considerar? Muchos han considerado que la carta a Santiago es una carta que no tiene un tema, que es multitemas. Y no solamente eso, que como que no tiene un orden estructural. Cosa que yo difiero y que también los profesores del seminario difieren. ¿Por qué razón? Porque no solamente Santiago tiene una estructura, sino todos y cada uno de los libros. Hay algunos libros que han sido juzgados de manera equivocada. ¿Por qué de manera equivocada? Porque nosotros consideramos que hay algunos que con mucho atrevimiento se dice que no tienen orden. Les voy a hacer un ejemplo. Jeremías. De Jeremías se dice que su secretario estaba con todos los rollos, con todos los pergaminos, y un día se cayó y luego los recogió y no sabían en qué orden iban. Entonces los apiló como pudo y los comunicó de esa manera. Lo mismo se dice de Apocalipsis, que es multitemático y que no tiene una estructura. Pero nosotros que hemos podido estudiar algunos libros de la Biblia, finalmente nos damos cuenta que
la Biblia no solamente es palabra de Dios, sino viene con una estructura, viene con un propósito y con un orden que posiblemente a simple vista no se ve. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos el estudio sobre Santiago, tenemos que plantear algo muy importante. ¿Quién es el autor? Claro, inmediatamente a nuestra mente viene, el autor es Santiago. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Lo que sucede es que para los tiempos donde se escribió esta carta, habían varios Santiagos a los cuales se les podría atribuir. Bueno, tenemos dos perspectivas de la autoría de Santiago. Para algunos dicen que Santiago fue una carta escrita por muchos años después, segundo siglo, tercer siglo, por algunos hermanos que recopilaron esta carta, porque ya se manejaba en las iglesias. Para otros hablan que Santiago fue escrita por Santiago. ¿Pero cuál Santiago? ¿Santiago el justo? ¿Santiago el discípulo? Hay varios Santiagos en medio de las historias bíblicas. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un llamado de atención, ya que la historicidad de la iglesia ha considerado que el autor de Santiago fue el hermano de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? De nuestro Señor Jesús. Ahora, como parte de nuestro estudio, nosotros tenemos que hacer una investigación. ¿Por qué razón? Porque queremos aprovechar más bien el tiempo de nuestro estudio para poder entrar en el desarrollo de la carta a Santiago, ya que son solamente 5 capítulos y vamos a ver si nosotros podemos considerar algunas cosas prácticas sobre Santiago, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos que decir que Santiago escribió una carta y sería de esperar que fuera una epístola general. ¿Por qué razón? Considerando que Santiago, hermano de Jesús, escribió esta carta. Debemos recordar que Santiago es un hombre, hijo de José, hijo de María, y hay algo muy importante en nuestros escritos. Y cuando vamos a ver a Santiago, es un hombre que está en autoridad, que es un hombre maduro en la fe y que demanda de su congregación o de la congregación sin ir con muchos rodeos. Es de esos sermones que cuando se pone al frente de la congregación hace ta, 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 ta y peluquea a todo el mundo. Y esto es muy interesante. Este Santiago es reconocido en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, que no solamente él va a dirigir el concilio de Jerusalén, sino que es un hombre con mucha fortaleza, que todas sus enseñanzas son directas al corazón, muy prácticas y dirigida a todos los cristianos judíos. Es importante que nosotros consideremos esta última parte de nuestro estudio, ya que nosotros de esta manera tenemos que saber qué significa una carta católica o una carta universal. Apuntos sobre la carta de Santiago. Vamos a hacer algunas consideraciones. Y ya hemos dicho que Santiago estuvo dirigiendo el concilio de Jerusalén y tiene por lo menos unas curiosidades que podemos analizar. Que tanto Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15 y Santiago 1 comienza de la misma manera, por eso se le atribuye que es Santiago o Jacobo como autor de esta carta, ¿sí? Y es particular que este Santiago, que es hermano de Jesús, solo creyó
en Cristo hasta después de la resurrección, no antes. Y esto es muy particular. ¿Es llamado apóstol? La Biblia no dice que fue llamado apóstol. Él fue un prominente pastor que es reconocido y con mucha autoridad, tanto así que tuvo varios como apodos o como la gente lo llamaba, ¿sí? Normalmente cuando uno se reúne con el pastor, pastor, ¿cómo está usted? Pero cuando hablan entre cristianos, los cristianos siempre le ponen apodos al pastor, ¿sí? De alguna manera, de alguna característica. Me acuerdo mucho cuando mi esposa no conocía mucho al pastor José Henry, me decía, pastor, que es tan buena gente, tan calladito, tan tranquilo, sí, tan dócil. Casi me lo ponen en ¿cómo se llama esto? Con unas velas y una aureola encima. ¿Sí? Yo he dicho, no lo conoce. Entonces, eso es muy interesante. O a veces se refieren, no, mire, ese pastor es muy regañón, es muy fuerte, es muy directo. A Santiago le llamaban primero o Santiago el Justo o el Rodillón. ¿Por qué le decían el Rodillón? Porque era un hombre de oración, ¿sí? O también le decían que era el obispo de obispos. Es muy interesante que Santiago, su producción o su inversión en el cristianismo, en el reino de Dios, su aporte fue el formar otros pastores, ¿sí? Pablo fue un hombre que tuvo una producción literaria impresionante, increíble. Pero Santiago parece ser que lo que contribuyó para la extensión del reino, no solamente la formación de una de las iglesias más fuertes y más elitistas, que fue la iglesia de Jerusalén, sino también lo que nosotros conocemos, la formación de pastores. Como les decía, cuando vamos a la carta a Santiago tenemos que como tener una fecha aproximada, y es probable, y hay dos posiciones frente a las más correctas. Descartemos totalmente el siglo segundo, siglo tercero, sino vamos a hablar de dos fechas entre el año 45 al 50, ¿sí? Y la otra entre el 50 hacia adelante. Y yo les voy a decir por qué, ya que las características de la carta, por lo menos para mí, yo como pastor, yo recuerdo que mis primeros sermones siempre fueron, aunque fuertes, con muchas consideraciones y con muchos desconocimientos. Recordemos que Pablo no solamente está escribiendo, como dice la carta, a los de la dispersión, ¿sí? A los de la diáspora, sino también está escribiendo claramente, este sermón fue dado para la iglesia en Jerusalén. Ahora, cuando se escribe a otras iglesias, se está hablando de manera general. O sea, él tiene una autoridad y una experiencia y un reconocimiento en su autoridad que uno no lo recibiría de un hermano reciente o joven o que recientemente haya sido ordenado. Posiblemente fue al final de sus días cuando escribió este sermón y se le dio para que él pudiera ser registrado. Entonces, vamos a hablar de una escritura temprana que sería entre los años 45 al 50 o después del 50 que sería tardía, y yo me inclinaría más a la tardía por la siguiente razón. Vamos a considerar que el apóstol Pablo Santiago está escribiendo a la iglesia y él dice, hay dos expresiones que llaman la atención cuando uno va a Santiago. Habla a las 12 tribus de la dispersión. Entonces esto es muy interesante porque él está hablando claramente a aquellos que están fuera de Jerusalén.
Y es particular porque cuando nosotros hablamos de las 12 tribus de la dispersión, en este momento, en Santiago capítulo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Cuántas tribus se reconocían en ese momento histórico? Si nosotros hacemos una consideración, en este momento histórico, 10 tribus habían desaparecido. Pero ¿desde cuándo habían desaparecido? Desde el año más o menos 536 sería. Sí, 536, tienen razón. Desde el año 536 aproximadamente, cuando retornaron de Babilonia. Ya que nosotros consideramos que en el 586 fue cuando fueron deportados a Babilonia, hubo la destrucción del templo y es la primera diáspora o diseminación del pueblo de Dios. Y cuando ellos regresaron, básicamente 2 tribus fueron las que pudieron corroborar su linaje. Los de Judá, para hablar de la herencia monárquica de los herederos al trono, y la de los de Leví, ¿sí? Porque ellos fueron los que ministraban en el templo, y no solamente ministraban en el templo, sino ungían a los reyes. Y uno diría, qué coincidencia. No, recordemos que toda la teología del pacto, toda la teología de la soteriología nos va a hablar de la historia del pueblo de Dios, que había una promesa de un redentor, y este redentor tenía que ser el heredero del trono de David y tenía que ser ungido por el último de los sacerdotes. Y este es Juan el Bautista, hijo de Zacarías. ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto. Entonces miren lo interesante. Todos estos eventos nos hablan, primero, de que es una carta universal, pero sin embargo, cuando Santiago está hablando de las 12 tribus de Israel, está hablando desde un sentido tal vez nacionalista, que yo difiero mucho del nacionalismo, porque el nacionalismo tiene que ver con algunas situaciones que nosotros tenemos que considerar. ¿Por qué? Porque el nacionalismo es propio de los sociopolíticos y no de los hombres de Dios que apelan a la extensión del reino. Yo creo que cuando él se refiere a las 12 tribus de Israel, está hablando del pueblo del pacto, de todos aquellos que están dispersos alrededor de Israel. ¿Es claro hasta aquí? Muy bien, hermanos. Para continuar, vamos a tener un receso mientras que nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Sí. Muy bien, continuando con nuestro estudio, vamos a considerar algo muy interesante. ¿Sí? Estamos viendo. Entonces yo les decía que sobre los apuntes de Santiago es que estamos considerando que fue escrita dentro de las fechas posteriores y fue escrita a los hermanos de la dispersión, entendiendo que cuando estamos hablando de las 12 tribus de Israel, estas 12 tribus de Israel no existían como tal. Y Santiago, como judío y ahora como cristiano, está entendiendo que la promesa del evangelio es para el pueblo del pacto. ¿Sí es claro? Por eso él dice en el versículo 1 de Santiago, capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión.
Entonces, ¿cuál dispersión? Y yo les estaba explicando hace un momento sobre la diáspora, palabra que usa el griego para hablar de diseminar. Y yo les hacía recordar de una primera diáspora que ocurrió en el año 722 antes de Cristo por los asirios, bajo el mando de Sargón II, el cual conquistó Israel, y en ese momento todo el reino del norte fueron deportados a Mesopotamia. Una segunda gran diáspora pasó en el año 586 antes de Cristo por Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor II, cuando Babilonia conquistó a los judíos y dispersó también al pueblo. Trajeron otras personas, otras familias a habitar tanto en el Israel del norte como a Judá en el sur de Israel. Estas dos grandes diásporas son las que nosotros vemos que sucedieron. Ahora, yo tengo algunas dificultades y espero que ustedes sean juiciosos y puedan estudiar y aclarar esta dificultad. ¿Por qué razón? Porque nosotros cuando vemos los destinatarios de la carta, él dice a las 12 tribus de Israel. Y esto es muy interesante porque nosotros tenemos que considerar los de las diásporas, ¿de cuál diáspora? Porque está diciendo realmente a todos los que viven fuera de Palestina. No está diciendo de tal o cual diáspora. Entendiendo que el pueblo de Dios, y miren queridos hermanos, y ojalá nosotros pudiéramos considerar algo. Siempre el pueblo de Dios fue disciplinado por Dios, por no hacer caso a Dios. La primera diáspora, ¿por qué ocurrió? Cuando nosotros leemos los profetas y vemos la destrucción del reino del norte, uno de ellos fue Jeremías, que fue y les predicó y les dijo lo siguiente: Dios les ha dicho que se rindan ante los asirios, porque esa es la disciplina de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque ustedes se han paganizado. ¿Ellos qué hicieron? ¿Hicieron caso? No. Hicieron una alianza con Egipto y se opusieron a la disciplina de Dios. Y en vez de doblegarse, ellos hicieron resistencia. Y los asirios conquistaron Israel y los sacaron de sus tierras y los esparcieron en Mesopotamia. La segunda diáspora sucedió con Nabucodonosor y tiene las mismas prerrogativas, porque ellos no se rindieron, porque no escucharon la voz de Dios, porque nosotros vemos, y esto es muy interesante, queridos hermanos, que lo entendamos, porque las pruebas tienen que ver con el formar la fe, con extender el reino de Dios, con extender su palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar. Entonces, ¿me permiten un momento, por favor? Mi hermano Wilson, ¿cómo se encuentra usted? Sí, señor. Por ahí debe estar Mario, que va a retirar algo de la iglesia. Si usted fuera tan amable, y muchas gracias por consultarme para poder hacer eso. Muchas gracias, que el Señor lo bendiga. Saludos a su esposa y a sus hijitos. Esto me va a tocar es editarlo, no se preocupen. Sin embargo, lo que yo quiero es decirle que consideremos por qué las diásporas. ¿Por qué viene que son sacados de su comodidad? Porque por lo general no aceptan la disciplina de Dios. Y debemos recordar que hay un tema central en Santiago y lo vamos a develar en nuestros estudios. Y tiene que ver que toda la carta está enfatizando la prueba, la fe,
y la madurez en la fe. Porque nosotros queremos todo fácil. No queremos que nada sea difícil. Queremos vivir en un barrio que en la esquina está la droguería, el supermercado, que esté para tanquear gasolina, que estén los bomberos, el hospital, porque consideramos que la sociedad está al servicio nuestro y no al servicio de los demás. Estamos en medio de tiempos de paz y cuando nosotros miramos los tiempos de paz, nosotros estamos considerando algo totalmente diferente. Entonces, la primera diáspora, el pueblo de Dios se resiste a la disciplina de Dios. La segunda diáspora es exactamente lo mismo. Pero cuando en el año 536 aproximadamente retornan, muchos de los judíos no quisieron retornar y se quedaron viviendo fuera de Palestina. Y muchos de Mesopotamia tampoco, porque recordemos que Persia, el imperio medio persa, con Ciro, que conquistó Babilonia, conquista Asirio, Sirio, o sea, Mesopotamia y Babilonia, todo lo conquista. Pero muchos ya se habían acomodado. ¿Y por qué yo quiero que nosotros hagamos un paralelo? Porque este paralelo nos va a llevar a ver cómo nosotros hoy podemos aplicar la carta a Santiago. Porque llamamos prueba a lo que no tiene que ver con la prueba, sino tiene que ver con las cosas naturales o normales de la vida. Circunstancias de pérdida, circunstancias de enfermedad, circunstancias de muerte. Entonces algunos me dicen, ay, qué prueba, se murió mi papá, ¿y cuántos años tiene? 92. No, pues ya estaba, qué bueno que haya vivido 92 años. Pero la Biblia dice que los 70 años o los 80 años son como los términos normales de nuestra vida. Después de eso, ya estamos un poquito pasaditos. Pero miren lo interesante que en estos momentos de prueba y de dolor, tenemos que considerar algunas cosas. ¿Sí? Porque las diásporas que vinieron, entonces yo digo, cuando Santiago está escribiendo la carta, si escribe entre el 45 y el 50, se está refiriendo a los de la segunda diáspora, de la primera y segunda diáspora que quedaron viviendo fuera. Recordemos que Hechos 2 nos va a narrar algo muy interesante. ¿Y qué es lo interesante de Hechos 2? Y esto es algo que nos debe llamar la atención. Que habían muchas personas judías que venían a la fiesta de la Pascua, pero que no vivían en Jerusalén. Y no vivían en Israel. Hablaban otras lenguas. Y esto es muy importante. Y mi pregunta fue, ¿será que Santiago está escribiendo a estos hermanos? Porque hay una tercera diáspora que oficialmente comienza entre el año 66 al 70 más o menos. Pero nuevamente, el pueblo de Israel, los judíos no son fáciles, por eso se llaman judíos, con U, no con O. ¿Sí? Se rebelaron contra la autoridad. Y hay un levantamiento para luchar por la independencia. 4 años ellos se levantaron, hasta que Nerón se cansó, el emperador romano, y envió a sus 2 generales, Vespasiano y Tito. Y aunque en la campaña contra Jerusalén muere Nerón, estos generales no menguaron su crueldad para traer orden y conquistar y destruir totalmente el templo. Esto es muy importante que nosotros miremos, porque el centro de la fe del pueblo de Israel, judíos, de manera casi idolátrica, era el templo. Nabucodonosor destruyó el templo. No así Sargón II, asirio él, porque en Samaria no se reconoce que nada pertenecía al orden legítimo.
Esto es muy importante que nosotros tengamos esta consideración. El primer templo es destruido por Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. ¿Sí es claro hasta aquí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros consideramos esto, claramente, ahora, luego comienza la dominación romana. Y cada vez más, los romanos, aunque ellos eran hombres que permitían la multiplicidad de diversas religiones, eran abiertos a todo tipo de prácticas. Lo único que ellos no soportaban eran la falta de sujeción, la insubordinación. Y los judíos se llenaron de odio, se llenaron de ira y se levantaron. Y ellos fueron destruidos y el templo fue destruido y solo quedó una pared hasta el día de hoy que es conocida como el Muro de los Lamentos. Pero esto sucedió en el año 66 al 70. Y esto es muy importante que nosotros consideremos. ¿Por qué razón? Mateo 24, el Señor Jesús dijo que cuando vengan a ver el juicio de Dios para ser destruido el templo, huyan. Y muchos cristianos recordaron, dicen, que cuando Tito se acercaba con sus tropas, huyeron sin preguntar y que eran tiempos de tribulación y tristeza para el pueblo. Pero nuevamente es por su rebeldía. Pero dentro de todo esto hay un gran propósito de Dios y es esparcir a los cristianos por todo tiempo. Ahora, tenemos que definir la fecha y yo quiero que me ayuden en ese sentido. Y pensemos, porque Santiago dice solamente en este versículo a las 12 tribus que están dispersas. Ahora, entendiendo que ya dispersos no está hablando en tema de persecución ya mismo, sino como que si ya estuvieran, parece ser que el texto nos está diciendo que pareciera ser que ya estaban establecidos fuera de Israel. Pero el segundo versículo nos dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y etcétera, etcétera. Y no les voy a dejar, no les voy a hacer la tarea porque vamos a dejar tarea. Y lo que queremos nosotros es considerar algunas cosas. Y estas cosas que queremos considerar, queridos hermanos, es lo siguiente: que a ese pueblo esparcido es esta carta. Y si la segunda diáspora comenzó, la tercera diáspora comenzó entre el 66 y realmente fue muy cruel en el año 70, porque los romanos, cuando la dominación romana llegó con toda su fuerza, con toda su inclemencia, y quemaron y destruyeron el templo, ¿sí? Ellos eran antijudíos y no distinguían entre judíos y cristianos. Aunque muchos me dirán, Calígula, entre el año 37 y 41, incendió Roma e inculpó a los cristianos. Pastores, ¿ese no fue Nerón? ¿Fue Nerón? Todos tenían el título de Nerón, si no me equivoco. Pero hasta donde yo sé, fue Calígula, sí, como emperador, el que en el año 37 al 41 es cuando se incendia Roma, ¿sí? Y Nerón es un título, si no me equivoco, porque viene de una familia, pero no tengo claro. Pero muchas gracias por la aclaración. Inculpó a los cristianos, no inculpó a los judíos. Tanto así que judíos y romanos persiguieron a los cristianos en esa época. Pero la nota que deja Santiago dice a las 12 tribus de Israel, hablando del pueblo del pacto.
¿sí? A todos los que son judíos cristianos realmente y que están dispersos. Y la connotación de toda la carta de Santiago va a hablar de diversas pruebas y no va a hablar solamente de la persecución por medio de la fe. Y lo vamos a develar en 5 capítulos. Entonces, para nosotros es muy importante que nosotros consideremos, queridos hermanos, esta realidad, ¿sí? Entonces, creo yo que son para los de la segunda diáspora, aquellos que están fuera de Israel, perdón, sí, de Jerusalén, es a los que se está escribiendo, particularmente a las iglesias judío-cristianas que nacieron después de Hechos 2 del Pentecostés y que ya se encuentran ubicadas fuera de Jerusalén. Pensaría yo, pero está abierto a discusión si ustedes pueden hacer y considerar en sus estudios y dentro de 8 días traer y considerar esto. El libro de Santiago también está dirigido de una manera tal que Martín Lutero, nuestro reformador, él manifestó su rechazo abierto a esta carta y lo llamó la epístola de paja. ¿Por qué lo llamó la epístola de paja? Ahora, no porque él no considerara que las enseñanzas de Santiago sean sin valor, todo lo contrario, eran de mucho valor, pero él pensaba, Lutero no conciliaba en su mente las cartas de Pablo con la carta de Santiago y pensaba que Pablo enseñaba una cosa y Santiago enseñaba otra, debido a que Lutero venía de un fuerte régimen, ya que la iglesia en ese momento hablaba de las obras por encima de la gracia. Y él consideró tal vez que la salvación, siendo por gracia, no podía ser por obras, ya que Santiago habla muy fuerte sobre las obras y cómo las obras autentican la fe, no contradicen las enseñanzas de Pablo. Ahora, cuando nosotros somos cuidadosos y estudiamos las cartas de Pablo, nosotros podemos considerar lo siguiente, que todo creyente, ¿sí? Pablo hace mucho énfasis en que la salvación es por gracia, o sea, por medio de la fe, pero también la vida cristiana es por gracia. Entonces nosotros no podemos considerar que están desligadas, solo para considerar. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero el 9 y el 10 va decantando esa idea. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. El versículo 9 nos plasma y nos dice que no es por obras. Sin embargo, el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por eso todo lo que Dios nos llamó a hacer, tenemos que hacerlo. Fijémonos que ahora en tiempos de pandemia, ningún pastor ha parado de predicar, ningún pastor ha parado de congregarse, ningún pastor ha parado de hacer sus devocionales, ningún pastor ha parado de hacer consejería, ningún pastor ha parado de seguir viviendo su ministerio y ningún miembro de la iglesia se ha apartado tampoco de su necesidad de ser pastoreado, de congregarse, de participar, de adorar y alabar a la fe. Siempre hay una relación permanente entre la fe y las obras. Cuando Pablo hizo llamados de atención, cuando las personas descansaban sobre las obras. Y en Gálatas capítulo 2, capítulo 3, bueno, es que en Gálatas usa un término muy fuerte, no recuerdo cuál de las versiones, y les dice queridos idiotas. Y esa es una expresión muy fuerte, ¿sí? Y a la iglesia. Y en una carta epistolar donde le dice, ¿ustedes cuándo dejaron de vivir el evangelio? ¿Ahora viven por la fe? Perdón, viven por las obras y no por la fe. Es claro que mientras que Pablo
enseña y se concentra en la parte teológica y se concentra en nuestra justificación para con Dios, una perspectiva teológica de la salvación y de las enseñanzas de Santiago se concentran en la autenticación de esa fe. O sea, si yo creo en Cristo, tengo que hacer. Si yo creo en Cristo, tengo que obedecer. Si yo en Cristo me tengo que sujetar. Y es claro, queridos hermanos, que nosotros vemos en Santiago, que Santiago escribe con mucha autoridad a judíos y a creyentes para alentarlos a continuar creciendo en la nueva fe cristiana o en la vida cristiana. Es así, queridos hermanos, que el propósito de la carta es para crecer en la fe, para madurar en la fe en medio de las pruebas. Y es universal porque es para el pueblo del pacto, entendiendo que desde Génesis hasta Apocalipsis el pueblo del pacto no tiene que ver ni con Israel ni con los judíos. Y espero que ustedes me comprendan, porque cuando nosotros acuñamos el término de israelitas, básicamente es a la mitad casi del Antiguo Testamento, de la historia cronológica después de 2000 años, porque solo el pueblo de Israel va a ser llamado Israel después de salir de Egipto, cuando va a conquistar la tierra prometida, o más o menos nosotros vemos que la escritura lo cita desde Génesis 46, cuando Jacob por primera vez es llamado Israel. Y se le reconoce como un pueblo, el pueblo del pacto, un pueblo con la promesa del pacto, de un solo pacto, que va develando al Cristo prometido, al Cristo cumplido y al Cristo que va a venir en gloria a juzgar a todos. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar nosotros lo que Santiago nos está diciendo. Porque nosotros llamamos prueba a lo que no es prueba. Y la prueba, por lo general, y dentro de 8 días vamos a poder analizar un poquito esta realidad. Porque nosotros a veces consideramos cosas como prueba que no debemos hacerlo. Y de esta manera, queridos hermanos, quiero que nosotros tengamos una tarea para poder hacer y manifestar y poder conciliar el curso anterior que hemos estado estudiando de homilética, para poder hacerlo todos juntos en este grupo. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Leer el capítulo 1 y capítulo 2. Tenemos que hacer un resumen del capítulo que va a demarcar un marco de referencia. ¿Sí? Para comprender su contexto histórico, gramatical, de manera acertada. Y lo vamos a hacer a través de claves teológicas. Ya que las claves teológicas son las llaves que nos ayudan a abrir la puerta para entender el texto bíblico de cualquier libro. Y ustedes saben que yo le he gastado mucho tiempo de mis últimos años del pastorado y como profesor para que podamos aprender este método, el método de las claves. Esta vez no voy a usar todo el método de claves, sino yo quiero que nosotros hagamos como los niños, aprender a decir papá, mamá, quiero, amo, y nosotros podamos aprender a extractar las verdades para poder comunicar bien. Entonces, vamos a usar 4 claves teológicas. Ustedes que están estudiando conmigo hace 6 años, saben que cuando me refiero a la clave teológica o teología propia, tiene que ver con el carácter de Dios.
¿Qué es el carácter de Dios? Que en el capítulo 1, cuando nosotros vamos a leer, vamos a subrayar o tomar nota. Ya les voy a mostrar el siguiente cuadro. Es como van a estructurar su hojita, una hoja de papel bond que vale 50 pesos, y el trabajo lo tienen que hacer ustedes. Teología propia habla con los títulos, nombres, oficios de la deidad, no de Cristo, sino de la deidad, ¿sí? Del Dios Trino. Y esto es muy importante. En el segundo tópico de la clave teológica vamos a anotar la cristología. La cristología tiene que ver con los nombres, títulos, oficios sobre Cristo, exclusivamente sobre la persona de Jesucristo, de Jesús, del Mesías. ¿Es claro? Como tercer tópico vamos a usar la eclesiología, o sea, todos los enunciados, sustantivos, verbos, adjetivos calificativos, frases y oraciones que apuntan hacia la parte eclesiológica o lo que nosotros denominamos como iglesia o como pueblo de Dios. Entendiendo que la palabra eclesía, ¿sí?, traduce iglesia para nosotros, pero la palabra iglesia, que es una sola palabra, eso no lo dije en mi clase de ayer, y no sé si el pastor José Henry vio mi clase de teología del pacto. ¿Qué tal estuvo? Muy, muy buena, pastor. ¿Fue diferente a la que di en su iglesia? Sí, fue diferente, pastor, bastante. Lo mismo la de hace 8 días también, pastor. Sí, claro, lo que sucede que estoy tratando, ahí yo solamente estoy hablando de teología, de pacto, nada más, ya que es muy importante que hoy en día un sector de lo que se llaman reformados, ¿sí?, e iglesia reformada, hablan de una teología de pacto, pero de una teología de pacto que es contractual o subsidiaria de la gracia de Dios. Y su concepción de esa teología del pacto es funesta, es fatal, yo diría hasta sacrílega, porque violenta el carácter de Dios, ¿sí? Entonces, básicamente se hacen llamar iglesia reformada y no son iglesia reformada, porque dividen la escritura en dos dispensaciones, antiguo y nuevo pacto, dividen el pacto de Dios en un pacto contractual con el pueblo de Dios, donde el pacto es unilateral y Dios es el garante de este pacto. Entonces, básicamente, yo quisiera que cuando veamos eclesiología, todos los enunciados del capítulo 1, porque es una hoja para el capítulo 1 y otra hoja para el capítulo 2. Todos los enunciados tienen que ver con lo referente al pueblo de Dios y a la iglesia, que es uno solo. Y la palabra, lo que yo les explicaba hace un rato, y que yo no lo dije en mi conferencia de ayer, iglesia es una palabra acuñada por nosotros que resume la expresión de una frase, que es eclesía. Entonces, queridos hermanos, antes de que se me acabe el tiempo, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. La última clave es la clave pastoral, ¿sí? La clave pastoral tiene que ver con la aplicación del texto a mi vida, lo que yo he aprendido, lo que la escritura me demanda, lo que me está pidiendo a mí. ¿Sí es claro? O sea, nosotros no podemos dejar la teología en el aire, porque muchos hablan de, ay, sí, Dios Todopoderoso, mi Salvador, la salvación no se pierde, las 5 solas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo, pero sus acciones son aborrecibles. Y hoy en día vivimos tiempos donde la gran parte de la iglesia, la gran parte de aquellos que se llaman ministros de Dios, no dan cuentas a nadie, son independientes, viven vidas lapsas, viven fuera del pacto de Dios y de la teología bíblica.
y fuera de las enseñanzas bíblicas. Y por eso Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. ¿Crees en Dios Todopoderoso? Quiero verte fiel, congregándote. No importa dónde quede tu iglesia. No importa el desafío que tengas. En el siglo XVI, los cristianos de Escocia eran perseguidos por las autoridades y ellos a escondidas se reunían en cuevas, en casas, demostrando su fe. En el siglo XVI llegó la peste negra. El mismo Lutero y otros reformadores se ponían tapabocas, guantes y asistían a las personas, pero también se congregaban. Entonces hoy estamos en tiempos de pandemia, pero yo quiero desafiarlos a seguir adelante. El siguiente cuadrito, antes de que se me vaya a cortar, es como ustedes deben de estructurar cada hojita, ¿sí? De esa manera. Si se corta la comunicación, por favor, yo les ruego que me tengan paciencia, yo vuelvo a enviarles el link. Pero esta es la hojita que tenemos que considerar para nuestros estudios, ¿sí? Capítulo 1, todos vamos a hacer esto. Capítulo 2, y dentro de 8 días vamos a hacer un sorteo. Uno va a explicar el capítulo 1 y otro el capítulo 2. Y para ponérsela fácil a Jairito, él va a poder hacer el estudio con la esposa, ¿sí? Esta vez les voy a ver un trabajo en conjunto. Si falla el uno, falla el otro. Y al pastor José Henry igual, capítulo 1 y capítulo 2. Y vamos a exponerlo y vamos a entresacar la riqueza de este texto. Y vamos a ver... ¿El pastor Henry también puede pedir ayuda de la esposa? Sí, claro, pero es que él nunca nos ha querido traer a la esposa a los estudios. Entonces sí. yo no voy a decir nada. Estoy esperando. Entonces, Pastor José Henry dice, pastor, lo voy a colgar. Entonces, no, lo que sucede es que el Pastor José Henry, él transmite nuestras enseñanzas a la iglesia. Entonces, yo sé por qué lo hace, porque ellos, cuando un pastor es entrenado y preparado, él puede transmitir las enseñanzas. Aquel que deja de aprender, dejará de enseñar. Yo permanentemente soy edificado con todos los grupos. Y entonces nosotros tenemos que entender, este es más o menos la hojita Bond, tamaño carta, la dividen de esta manera, lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a máquina, como sea, y por favor, capítulo 1 y capítulo 2, cosa que las siguientes clases es capítulo 3 y 4, y al final capítulo 5 y conclusiones. Entonces, sí, capítulo 1 y 2, 3 y 4 y 5 para cumplir nuestra 1. La hacemos en el computador y se la pasamos al correo, ¿sí? Sí, está bien, cosa que llega a tiempo y yo sé más o menos qué barbaridades son. Mentira. Yo los quiero mucho y los quiero desafiar. Recordemos que cuando sacamos todas las enseñanzas de las claves, primero hay que hacer esto para luego hacer el resumen. Cuando yo hago el resumen voy a hacer un énfasis sobre lo que ya trabajamos. ¿Sí es claro? O sea, primero hacemos teología propia, cristología, eclesiología y pastoral, y luego hacemos el resumen hilvanando, esto es un argumento para escribir, hilvanando todo lo que hemos aprendido hasta aquí.